propongo abordar lo que sería la primera parte del tema generalidades de anatomía. Esto nos va a permitir introducirnos en la disciplina e ir adquiriendo el vocabulario específico, la terminología específica, para poder lograr la mejor manera de estudiar la misma, ¿sí? Siempre les transmitimos que cuando empecemos a estudiar un área determinada, una disciplina, un tema, es necesario hacerlo de manera ordenada, porque esto nos va a permitir construir esos conocimientos y después poder utilizarlo para seguir construyendo otros y otros contenidos que ustedes van a recorrer y van a estudiar. Entonces, dicho esto, obviamente empezamos ¿por dónde? Por el principio. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Primero, concepto de anatomía. No puedo estudiar una disciplina sin saber qué significa, ¿no? Luego, organización general del cuerpo, posición anatómica como tercer ítem, los planos de sección, ¿sí? De los cuales nos vamos a valer para poder estudiar la anatomía, y los términos de situación y dirección. Todo esto siempre apuntado a lo que recién decíamos de vocabulario específico, terminología específica de la disciplina. Bueno, entonces, dicho esto, empezamos con nuestro primer ítem a describir, que es el concepto de anatomía. ¿Qué significa la palabra anatomía? ¿Qué vamos a estudiar cuando hablamos de anatomía humana? La anatomía humana es la ciencia que se dedica al estudio de la estructura y la forma del cuerpo humano. Hablamos de las estructuras y las formas de tipo, en este caso, macroscópicas, aquellas que yo puedo ver a simple vista, porque las estructuras microscópicas, aquellas que necesitan de algún instrumento para poder observarse, como es el microscopio, las estudia la histología, ¿sí? Algunos autores lo refieren como anatomía microscópica, pero bueno, ustedes lo van a abordar como histología o lo van a ver en la disciplina histología. La palabra anatomía deriva de un término griego que es anatomé, que quiere decir cortar a través. El significado que le damos es en realidad disecar, ¿sí? Acá vemos algunas imágenes de los ayudantes de anato realizando algunas disecciones. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir realizar la disección? Nos permite la disección cortar y separar los tejidos. Entonces, de esa manera logramos poder acceder y poder estudiar las distintas estructuras del cuerpo humano, ¿sí? A su vez, también a la anatomía la podemos clasificar en descriptiva, topográfica, funcional, anatomía clínica, que también me gusta llamarle aplicada, y la anatomía de superficie. Vamos a ir describiendo uno a uno de esos ítems, ¿sí? A través de la anatomía descriptiva, como su palabra lo indica, realizamos una descripción precisa de las estructuras. Estas son las dimensiones, el peso, el color, su consistencia. Eso lo hacemos con determinados órganos y que luego los vamos a agrupar. ¿En qué lo vamos a agrupar? Los vamos a agrupar en sistemas o aparatos.
Un ejemplo de esto sería, si yo considero el pulmón y tengo que hacer la anatomía descriptiva del mismo, voy a decir que tiene determinadas dimensiones, peso, color, que corresponden a su estructura, a su anatomía normal, y que a su vez forma parte del aparato respiratorio y que está ubicado, dentro de la cavidad torácica y que en ella se relaciona con diversas otras estructuras, como vemos acá, por ejemplo, el corazón, el diafragma, todo eso lo van a ir aprendiendo. Así que bueno, ese sería el ejemplo de lo que es la anatomía descriptiva. Luego pasamos a la anatomía topográfica. ¿Qué significa? La anatomía topográfica toma un punto determinado, una región determinada, y se van describiendo las distintas estructuras que forman parte de la misma. Por ejemplo, volviendo al tórax, si podemos abordarlo desde la anatomía topográfica, decimos que desde la superficie a la profundidad voy a encontrar la piel, el tejido celular subcutáneo. Si sigo profundizando esa disección, encuentro músculos, luego encuentro el esqueleto óseo de la caja torácica. Si retiro el esqueleto óseo, encuentro estos órganos que forman parte del tórax, como son el pulmón, los pulmones, el corazón, el esófago que está bien hacia atrás, estructuras vasculares, venosas y arteriales, entre otras. La próxima anatomía a describir es la anatomía funcional. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque acá estamos hablando de estructuras, ¿sí? Estructuras macroscópicas, anatómicas, estructuras microscópicas, histológicas. Siempre las estructuras van a ser de determinada forma para que ese órgano, ese sistema, ese aparato pueda cumplir con una función determinada. Para ejemplificar esto, tenemos el intestino delgado que mide 6 metros. No mide 6 metros de manera fortuita, ¿sí? Tiene esa estructura, tanto anatómica como histológica, que ya abordarán en el área nutrición, porque necesita de esa estructura para cumplir una función determinada. Siempre nos tenemos que basar en eso. Y un consejo para darles es, cuando tengan que estudiar anatomía, histología, fisiología, que hablamos de las funciones cuando hablamos de fisio, primero es importante estudiar la estructura macroscópica, microscópica y después abordar la función. Lo próximo a describir, la anatomía de superficie. La anatomía de superficie me permite acceder a través de una configuración superficial del cuerpo y me permite reconocer determinadas estructuras anatómicas. Vamos a hacer un ejemplo también. Si yo les digo que se toquen la rodilla, van a tocar a través de la piel una estructura rígida que es la rótula. ¿Sí? Si vamos un poco más abajo a nivel de la pierna, en su cara anterior, vamos a identificar también un hueso que es la tibia. ¿Sí? Esto es una manera de acceder, por ejemplo, al examen físico a través de los conocimientos anatómicos. Por último, y muy importante, la anatomía clínica o anatomía aplicada, como le llamamos también. ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos aplicada? Porque es la anatomía que me permite la aplicación práctica de los conceptos, de los conocimientos anatómicos que tengo. Es decir, valerme de esos conocimientos anatómicos para después poder aplicarlos, por ejemplo, en la práctica profesional. Así que es muy importante tener en cuenta todas estas cosas. Por eso siempre hablamos y vamos a repetir muchas veces lo que es construir los diferentes conocimientos.
Si yo no sé lo normal, no conozco la anatomía normal, nunca voy a poder identificar cuando algo sea anormal o tenga una patología determinada. Y ya que estuvimos hablando del término disección y ya sabemos lo que significa, tenemos en esta obra de Rembrandt del año 1632, quien inmortalizó al doctor Nicolas Tulp, justamente se llama la obra La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp. ¿Sí? Un médico holandés, cirujano, anatomista. Fíjense cómo a través de la disección, mientras sus alumnos lo observan, se va abriendo paso a las diferentes estructuras para poder mostrarles y para que ellos puedan estudiar y luego aprender dichas estructuras a través específicamente de la disección. Al lado, a lo mejor ya lo habrán visto en algún lado, lo que sería esa obra en tiempos virtuales, en los actuales tiempos virtuales. Pasamos ahora al siguiente ítem, que es la organización general del cuerpo. Vamos a ir desde la microscopía a la macroscopía. Entonces decimos que la célula es la unidad estructural del cuerpo humano. Las células se agrupan en un conjunto de las mismas y van a formar los tejidos que se van a organizar y van a funcionar de manera integrada. Luego, varios tejidos se van a reunir para formar a los órganos y los órganos a su vez se agrupan para formar sistemas o aparatos, ¿sí? Se agrupan con la intención de ejercer una función común o una función más compleja, una función determinada. Acá me gustaría aclararles algo porque en alguna literatura se plantea la diferencia entre lo que es sistemas y aparatos y en otras no. En realidad, los sistemas se les llama así cuando se encuentran constituidos por órganos que tienen un mismo tipo de tejido, ¿sí? En cambio, el aparato es algo más abarcativo, con órganos que no comparten en sí la misma constitución histológica. De todas maneras, la terminología actual también habilita que les digamos sistemas a todos, es decir, el sistema esquelético, el articular, muscular, digestivo, respiratorio, urinario. Fíjense que todos esos órganos se encuentran agrupados cumpliendo una función común. Entonces, a modo de ejemplo, un ejemplo de célula, en este caso un osteocito, es una de las células que forma parte del tejido óseo, que luego va a formar huesos, que luego van a formar el sistema esquelético. Ahora bien, para poder estudiar las diferentes estructuras que forman el cuerpo humano, nos debemos ordenar. Y lo primero que tenemos que conocer para poder hacerlo es la correcta posición anatómica en la que vamos a abordar ese estudio. Es decir, todas las descripciones anatómicas se realizan a partir de una posición de referencia a la que llamamos justamente, como dijimos, posición anatómica. Dicha posición, para poder describirla, decimos que el cuerpo humano tiene que estar en bipedestación. Esa bipedestación tan importante que ustedes habrán visto el término en evolución, lo que significa poder estar de pie y liberar los miembros superiores para poder realizar diversas acciones, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a describirla. El cuerpo humano, de pie y erguido,
con la mirada al frente. Los miembros superiores deben permanecer al costado del